Bueno, seguimos en el segundo bloque de Senado Internacional. Estamos con la senadora pampeana María Igonet. Estamos hablando principalmente sobre la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Eurolat. Nos estaba contando la senadora cómo está integrado, cómo está conformado. Están en las comisiones, en la mesa directiva y en general la Asamblea está dividida en partes, están todos estos órganos divididos en partes iguales entre latinoamericanos y europeos. Es un espacio muy interesante de intercambio entre parlamentarios de ambas regiones, porque uno siempre está acostumbrado a escuchar las voces de los gobiernos, de los ministros, de los cancilleres, pero quizás no se escucha lo suficiente las opiniones de los distintos grupos políticos que hay en Europa, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, que últimamente, no hace falta irse muy lejos, ¿qué proyectos llevaron los argentinos que puedan ser de interés para nosotros en el Eurolat? Bien, la verdad que ha habido aportes muy interesantes de los parlamentarios argentinos dentro del Eurolat, y nos remitimos a senadores, en el caso que ya no están, pero que el caso del senador Pampurro, que tuvo mucho que ver en el armado de una resolución en conjunta con respecto a los temas de seguridad y defensa de los dos, de este componente birregional. Una resolución sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que esto fue un aporte de la senadora Escudero, que permitió, y en esto con mucho aporte y mucho trabajo en conjunto con los bolivianos, con los parlamentarios bolivianos, que Europa entendiera que la hoja de coca no era una droga. Y además este pedido a Naciones Unidas que en la clasificación de sustancias ilícitas se sacara la hoja de coca. Esto fue un aporte muy importante. Luego, en la última cumbre que se hizo en Santiago, porque también el Eurolat cada 2 años le alcanza a la cumbre de los jefes de estados un mensaje donde ahí se buscan los puntos en común desde los parlamentos para que sea como un comunicado, un trabajo en conjunto de los parlamentarios a los jefes de estado. Y ahí logramos que en la última cumbre de jefe de Estado se incluya el tema de Malvinas, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta que hay un número interesante de parlamentarios británicos dentro del Eurolat. Entonces, que desde Eurolat saliera una postura pidiéndole a Reino Unido que se siente a dialogar en la defensa de la resolución 2065 de Naciones Unidas fue un aporte importantísimo. Y ahora, en esta última reunión de Eurolat que tuvimos en Panamá, logramos que esto es un hecho histórico, que le pedimos a la mesa directiva que en la próxima reunión en Bruselas, que es ahora en junio, haya un plenario de las comisiones de Económica y Política para tratar el tema de la reestructuración de deuda. Y es un hecho inédito porque nunca se juntan, siempre cada comisión trabaja por separado, pero nosotros hicimos mucho hincapié en que el tema de la reestructuración de la deuda y esta defensa contra los grupos especulativos no solo era un tema económico, sino era un tema que tenía que ver con derechos humanos, con soberanía, entonces era necesario el aporte de los dos. Así que consideramos, y la idea es que en el documento, como ahora es la próxima reunión cumbre de los jefes de Estado de la CELAC y de Unión Europea, esté un párrafo expreso y preciso con respecto a este tema de los fondos buitres. Así que para nosotros por eso rescato lo que vos decís, la importancia del trabajo parlamentario, también acompañando a decisiones y a políticas de estados, y se traduce en esto, y poder encontrarnos parlamentarios de los dos continentes en este trabajo en común. Muy bueno. Y sí, también hacerles oír a ellos el punto de vista latinoamericano. Totalmente. Hay mucha desinformación allá también a través de los medios en relación con lo que pasa en nuestra región. Así es. ¿Y las reuniones del Eurolat son 1 o 2 al año? Hay reuniones de comisiones y después está la asamblea plenaria. Generalmente nos reunimos 2 veces, claro. La idea es que una vez en Latinoamérica y otra vez en Europa. Esta vez el plenario va a ser en la sede del Parlamento Europeo, que es en Bruselas. Y la anterior fue en la sede del Parlamento Latinoamericano, claro, en Panamá. O sea, no tiene un edificio propio. No. Así que bueno, hubo una participación de 80 parlamentarios, muy interesante la verdad que en Panamá, así que ahora en Bruselas esperamos. Nos estamos comunicando con nuestro embajador de la Comunidad Europea, Hernán Lorenzino, quien es uno de los que va a exponer en este tema para que nos acompañe también. El tema así de la reestructuración de deuda, así que Argentina va a tener un rol protagónico importante en la próxima reunión. Que es en junio. Que es en junio. Muy bueno.
Bueno, y cambiando un poquito de órgano, seguimos hablando un poco de diplomacia parlamentaria, pero usted llegó a Eurolat a través del Parlatino, representante de la mesa directiva del Parlatino. Estuvo participando en el Parlatino últimamente, ¿cómo...? Sí, bueno, el Parlatino, que es justamente lo que estamos parlamentarios de Latinoamérica y del Caribe, Sí. En 13, ahí ya tenemos muchas más comisiones, hay Claro. 13 comisiones. Yo también dentro del Parlatino estoy en la Comisión de Asuntos Políticos. También tiene un funcionamiento más o menos similar, el de tomar un tema interesante, el trabajar sobre ese tema. Uno de los últimos documentos que aprobamos en la Comisión de Asuntos Políticos del Parlatino es con el tema de migraciones, tomando, y hay que destacar en muchísimas de las resoluciones, sobre todo del Parlatino, que se toman y se aprueban, se toman como base la legislación argentina. Es increíble, en el tema de migración hay un reconocimiento a la ley de política migratoria de Argentina, impresionante, que esa se tomó como base para todo el documento que hicimos con aporte después de los parlamentarios de Latinoamérica. Pero lo mismo nos pasó en Eurolat, inclusive se aprobó una resolución con el tema de femicidio tomando como base la ley que nosotros habíamos aprobado en la modificación del Código Penal para la figura del femicidio. En eso, bueno, uno siente un reconocimiento como país, como parlamentario importante, no podemos dejar de estar orgullosos. Qué bueno. Y también usted, tengo entendido que participa en los encuentros de parlamentarios que hay en la OIT en Ginebra, ¿no es cierto? Hay un encuentro anual en la que pueden participar parlamentarios. ¿Podría contarnos cómo es? Sí, la OIT en realidad está formada por tres patas, son quienes componen la OIT, o sea, los representantes de los trabajadores, del Estado y de los empresarios. Es una única institución tripartita, por eso tiene un funcionamiento tan importante, donde se encuentran todas las partes interesadas en debatir en legislación. Y también hay que reconocer, y se reconoce internacionalmente los avances que en la región tiene Argentina en todo lo que son derechos laborales, en el trabajo infantil, en el trabajo de las mujeres en casas particulares. Hemos estado adelantados en la elaboración y en la aprobación de leyes. Como presidenta de la Comisión de Trabajo, me ha tocado ya el año pasado y ahora me va a volver a tocar. Acompaño presidiendo el grupo de senadores parlamentarios que vamos a participar. O sea, los parlamentarios en sí no tenemos participación directa, porque yo digo, las tres patas son estas, pero sí es fundamental escuchar y ser parte, aunque sea de oyente, porque luego todas las políticas que se aprueben ahí, las recomendaciones que hace la OIT, deben traducirse en los estados partes en leyes. Por eso digo que Argentina en ese sentido siempre es pionera, porque cada una de las resoluciones, de las recomendaciones que la OIT pone para trabajar en el año, Argentina inmediatamente lo traduce en una legislación. Y tratamos de estar siempre presente. Es muy importante la participación del ministro Tomada, por eso en función de lo que significa la legislación argentina como ejemplo en muchos temas, se escucha mucho la postura y el mensaje que da el ministro de Trabajo de la República, porque siempre está un paso más adelante marcando acciones concretas para mostrar con resultados al resto son 183 estados que intervienen en la OIT, así que, y también el otro de los grandes representantes que tenemos dentro de la OIT por parte de los trabajadores es Gerardo Martínez, que también es muy escuchado, y en la última asamblea de la OIT quien la presidió fue un argentino, es Funes de Rioja, representante de... ¿Qué fue en octubre del año pasado? Siempre se hace en junio. Junio. Siempre es en junio. El año pasado, justamente aprovechando que íbamos un grupo interesante de senadores, de legisladores argentinos, armamos reuniones con los distintos organismos internacionales que están todos en Ginebra, como es la Cruz Roja, es la ACNUR, lo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y tuvimos charlas interesantísimas. Están todas y están todas cerca, además. Todas ahí cerca, la verdad que uno visita los edificios impresionantes, bueno, es una experiencia. Y había, en realidad, algunos de estos organismos nos decían que era la primera vez que se daba que parlamentarios se acercaban a conocer cuáles eran las políticas desde estos organismos en función de decir, bueno, cuál es el aporte que podemos hacer como parlamentario. Creo que esto es algo que lo tenemos que hacer ya como una dinámica común. Sí, eso que dice es muy importante y vale para todos los casos.
O sea, en casi todos los organismos internacionales se tocan temas que después se tienen que traducir en legislación. Totalmente. Así que los legisladores no están desconectados de lo que en realidad ocurre en los estamos organismos. hablando de eso, cómo fortalecer la participación de los parlamentarios, generar después de la realización de la OIT como foros donde tengamos acciones directas los parlamentarios. Creo que tenemos que tener mucha más participación y acción directa por lo que decís. O sea, si las recomendaciones no se traducen en leyes, claro, es como que queda cortado el paso o el derecho que se busca al trabajador o a la persona. Y esto en las leyes, los parlamentarios tenemos que estar totalmente al día y acompañando. Y para terminar, podemos hablar un poquito de la UIP, donde también participó. La UIP realmente es interesantísima porque es la unión donde participan los parlamentarios de todo el mundo, además de ser muy colorido, porque uno se encuentra con los parlamentarios de África, de Asia, de Medio Oriente, sí, y cada uno con sus atuendos, con sus particularidades. A mí es algo que la primera vez me llamó muchísimo la atención, donde uno escucha todas las lenguas, todos los idiomas. Bueno, y me ha tocado, tuve la suerte que se le ha pedido a Argentina la participación en una de las comisiones de la UIP que tiene que ver los temas referentes a Naciones Unidas, y pidieron, en ese momento se trataba el tema del Tratado de Comercio de Armas Pequeñas y Ligeras. Como Argentina había sido uno de los países que más había trabajado en este Tratado de Naciones Unidas, se pidió que haya un ponente argentino, y bueno, me tocó la suerte de que yo iba y tenía que ser una mujer. Y fue una experiencia impresionante porque sentado con referentes de todo el mundo. Pero esto fue en Naciones Unidas. No, fue en Ginebra, es una comisión de Naciones Unidas, claro, que está dentro de la UIP, claro. Es cierto. Así que fue una experiencia muy buena y donde se escuchó mucho el aporte de Argentina, diciendo que nosotros contamos cómo fue todo el proceso hasta la firma del tratado, donde Argentina tuvo un rol protagónico. ¿Y eso fue en el contexto de una asamblea general? En una de la UIP, sí. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? Esto fue en el 2013. En 2013. Sí, esa fue en octubre del 2013. Sí, y bueno. La verdad que, vuelvo a decir, creo importantísimo la participación en organismos internacionales de lo parlamentario. Para mí, en lo personal, es una experiencia muy enriquecedora, pero además uno permanentemente tenemos que sentirnos orgullosos. Y que se traduce en el trabajo que hacen acá en este Congreso. El Senado, así es. Y Argentina tiene siempre para mostrar que logramos traducir en leyes, o llevamos leyes, o somos base para resoluciones. Por eso es bueno participar y estar presente, porque dentro del componente latinoamericano, Argentina es un país de peso, con mucho avance, con mucho aporte en la materia legislativa, y dentro del continente europeo nos está pasando esto, que por la situación que Europa está viviendo, esta vuelta al buen vivir y dejar de lado tanta acumulación económica, Argentina está siendo punto de mirada, lo han dicho los griegos, nos han dicho los españoles, nos han dicho los portugueses. Nos interesa copiar mucho de lo que ustedes han hecho para que no nos pase a nosotros. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, María. Gracias. Se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho, en serio, y quizás nos volvamos a ver en el programa. Muchas gracias a vos y gracias, porque me parece importantísimo tener este espacio para poder contar también el trabajo parlamentario en organismos internacionales. Bueno, gracias. Nos vemos la vez que viene. Gracias.